Que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno. Padre amado, queremos peregrinar a tu santa ciudad. Ayúdanos a lograrlo. El camino es angosto y difícil, pero sabemos que contigo nada es imposible. En el nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, es impresionante la cantidad de eventos proféticos que están ocurriendo en el mundo de una forma tan rápida y que además son un cumplimiento exacto de las profecías. Es de locos, hermanos. Casi que uno no alcanza a enumerar todos estos eventos proféticos que han pasado en estos días. Miremos cómo en Francia apareció el aviso de revolución y todos estos eventos desastrosos que han ocurrido en París. Al mismo tiempo, la Organización Mundial para Shiva ha decretado el establecimiento de un pase nazi digital global, cosa que no se puede hablar mucho de ello, porque ya ustedes saben cómo está esto en YouTube. Y no olvidemos que en Bruselas ya han sacado la noticia del establecimiento de un euro digital, plop. Al mismo tiempo, el zar climático John Kerry ha empezado una gira por todos esos países pequeños y tercermundistas para someterlos a la nueva religión panteísta de adoración al dios verde climático, plop. Luego el rey Carlos de Inglaterra, que además es uno de los hombres más poderosos, hablando de logias masónicas. Por supuesto que por encima de él está el Papa de Roma, pero él es tal vez el segundo hombre en el poder que manipula las logias masónicas distribuidas a nivel global. Y él nos dice que nos quedan ya solo 6 años antes de que se desate el pandemonium climático. Y como si fuera poco, la Corte Suprema de Estados Unidos, que además es de mayoría católica, acaba de darle la razón a un trabajador del servicio postal de ese país, el cual exigía que le tenían que otorgar su descanso dominical por ley, y por supuesto le han dado la razón, y eso por supuesto es de suma importancia. Y al mismo tiempo vemos este movimiento para hacer que los trabajadores trabajen menos horas porque están estresados, tienen enfermedades mentales, y ya sabemos que esa discusión terminará desembocando en que los domingos sean sin trabajo para todas las personas y trabajadores del mundo. Porque ya sabemos que una ley que se pasa en Estados Unidos de repente se convierte en ley global. No dudemos, hermanos, que muy pronto en tu pequeño país tercermundista empezarán a pasar las mismas leyes, que los trabajadores tienen derecho a reposar en domingo y que las empresas están obligadas a proveer ese derecho. Plop, impresionante, hermanos. Y sabemos que luego está muy pronto a ocurrir esta transición de poder, como se los profeticé hace ya casi 7 años, cuando les expliqué en aquella ceremonia de Miss Universo 2015 que todo lo que había ocurrido ahí había sido un ritual satánico en donde quien en realidad se estaba coronando era el anticristo, quien sorpresivamente asumirá el poder global ante la mirada sorprendida de los simples. ¡Wow! Ahora, nosotros vemos que el Papa Francisco, quien es el anticristo, se proclama como el Dios verde, un nuevo Dios que mezcla los dogmas católicos con la ecología, que es un panteísmo. Plop. Pero antes de seguir, quisiera recordarles la importancia de estudiar y ver mi anterior video, un video en donde les revelo el ecofascismo, que es la doctrina ecológica puesta al servicio del Estado. Y entonces, cuando el Estado empieza a pasar leyes
para favorecer la ecología, eso se transforma en un ecofascismo. Y eso se los demuestro en ese video. Por eso es un video supremamente importante de ver y de entender. En este video voy a hablar someramente de algunos términos que usé en el video anterior y de cómo Hitler usó la ecología para despertar un odio visceral del pueblo alemán en contra del pueblo judío. Algo que para el simple, la persona desentendida, parece imposible. Pero en ese video se los pruebo de forma irrefutable y muestro que el gobierno de Hitler usó la ecología. Así es, hermanos, estableció el concepto alemán de el Heimat, o la madre tierra o casa común, y luego también estableció un vínculo amoroso y romántico entre el terruño o la tierra y el pueblo, lo que se conoció en términos alemanes como el Volk, una palabra que no es fácil de traducir al español, pero que tiene que ver con un pueblo que está sano y que es un bien común, un bienestar del pueblo, pero siempre ligado a la salud de la madre tierra. Estos términos llevaron entonces a los nazis a pasar leyes basadas en un romanticismo agrario. Hay que salvar al campo, proteger la madre tierra, defender los derechos de los animales y sobre todo empezaron a promover la agricultura orgánica. Sí, los nazis fueron los primeros en promover la desindustrialización de la agricultura, la ganadería, las granjas de pollos, etc. Todo debía volver a su estado inicial, debía ser orgánico y no industrial, con el objetivo de proteger a el Heimat, la madre tierra, y para que el Volk o el pueblo estuvieran sanos. Entonces nosotros en ese video anterior vimos cómo la ecología se convierte en un ecofascismo cuando Hitler empieza a pasar esas leyes encaminadas a proteger la madre tierra. El pueblo empieza a ser adoctrinado a creer que son especiales debido a que su tierra es especial. Alemania, la madre tierra, el terruño vinculado a un pueblo, y el pueblo se convierte en una raza especial, y luego los extranjeros son vistos como invasores que vienen a destruir ese terruño. Entonces el pueblo alemán empieza a odiar al pueblo judío, debido precisamente a que obviamente eran extranjeros al Heimat, a la madre tierra alemana, y por tanto de alguna manera estaban totalmente descoyuntados del Volk, el bien común. Todo esto lo vimos en el video pasado. En este video vamos a estudiar ahora esto desde un punto de vista bíblico, no como en el video pasado que fue un marco teórico sobre lo que es la ecología y todos los términos ecológicos que usó Hitler, pero ahora vamos a mirar esto desde el punto de vista bíblico, y va a ser de locos, hermanos, porque nos va a dar otro punto de vista de todo lo que está ocurriendo en este mundo. No olvidemos entonces que este concepto ecológico es lo que antes se conocía como panteísmo, o bueno, aún se conoce como panteísmo, solo que hoy en día hay mucha ignorancia. Sin embargo, este panteísmo hoy en día se ha mezclado con el cristianismo, o yo diría tal vez mejor con el catolicismo. Es lo que ha hecho el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, lo cual además no es nada nuevo cuando tú miras, por ejemplo, las figuras idolátricas de la Iglesia Católica. Ves el sol, ves la luna, los pies de la Virgen María, ves también la tierra esférica, aunque sabemos que es plana, pero ves a la Trinidad con su tierra esférica, la madre tierra. Entonces vemos muchos conceptos panteístas en torno a las figuras idolátricas del catolicismo. Así que este no es un concepto nuevo. Nosotros sabemos que cuando el Imperio Romano usurpó la religión cristiana, la mezcló con religiones orientales, por ejemplo, la hinduista.
y entonces se produjo el catolicismo. Fue así, por ejemplo, como un monje llamado Tomás de Aquino nos mostró mucho de ese panteísmo, aunque él no usó la palabra exacta ecología, pero él empezó a revelar de una forma más cruda el panteísmo dentro del supuesto cristianismo, que es catolicismo. Luego siguió el monje Francisco de Asís, por quien el Papa Francisco se hace llamar Francisco. Y ese monje también empezó a hablar más claramente de la ecología. Es decir, que la ecología era desde antes de Hitler una religión que venía de Tomás de Aquino y de el monje Francisco de Asís. Luego vienen todos estos científicos o pseudocientíficos como Charles Darwin y muchos otros, y empiezan a darle un manto de ciencia a la ecología. Empiezan a decir que los ecosistemas están en equilibrio y que por eso la Tierra funciona, cuando eso no es lo que dice la Biblia. Pero ellos empezaron de alguna manera a darle un piso científico al concepto ecológico, que desde antes ya venía siendo algo religioso, venía siendo una doctrina hinduista que se había mezclado con el cristianismo. De repente lo que hace Charles Darwin y otros de estos pseudocientíficos es que empiezan a darle un manto de ciencia a la ecología, y ahí es cuando la ecología se introduce inclusive en los libros de biología, y a los niños se les empieza a enseñar este término de la ecología como un término real, en donde supuestamente esta tierra está en perfecto equilibrio, y luego el ser humano es ese factor extranjero que viene a causar un desequilibrio en la madre tierra. Y finalmente esto se convirtió en un concepto que se ha extendido tanto que ya nadie lo ve como una religión, sino que lo ven como biología o como ciencia, cuando a la final es religión. Entonces, primero fue la Iglesia Católica la que inició este concepto pagano de la ecología, mezclándolo con el cristianismo. Luego estos científicos en los años 1800 empezaron a darle un piso teórico científico a la palabra ecología. Y luego es Hitler el primer gobernante en tomar esto que es llamado ecología, disfrazado de un manto de ciencia, y lo unifica con el gobierno, el Estado. Hitler es quien toma esta doctrina panteísta que venía ya mezclada con el catolicismo y la empieza a usar como una herramienta en torno a su gobierno, enfocada a proteger a la madre tierra, y empieza a pasar leyes de Estado con tal de tratar de proteger a la madre tierra, pero que la realidad era que detrás de todo se escondía una manera o una forma de establecer un marco teórico para perseguir al pueblo judío. Por tanto, Hitler es el primer gobernante en empezar a pasar leyes basadas en la ecología, que no solo protegían la salud de la madre tierra, sino que declaraban que la salud del pueblo alemán estaba estrechamente ligada a la salud de la madre tierra. Y ahí es donde empieza un problema, porque entonces se empieza a hablar de pureza racial, porque solo el pueblo alemán es sano si está en su tierra alemana, y todo el que es extranjero viene a ser como un agente extraño en la raza alemana, y de esa forma también viene de alguna manera a contaminar la tierra. Entonces, todas estas doctrinas empezaron a forjar la satánica doctrina de la pureza racial, también conocida como higiene racial, y que luego desembocó en higiene social, que es lo que hoy conocemos como salud pública, pero Hitler la llamaba en sus tiempos higiene social, en donde él empezaba a pasar políticas de salud pública encaminadas a separar a los extranjeros, que eran los judíos, de los que eran nacionales del terruño de la madre tierra, que era el Volk, el pueblo alemán. Entonces empezaba a darse una separación, y eso luego llevó a un odio.
Finalmente, además de todo, hermanos, no olvidemos que se empezaron también a introducir leyes religiosas que buscaban restaurar los valores, la familia, porque la ecología venía mezclada con el catolicismo. Entonces también se trataban de proteger los símbolos religiosos, la economía alemana, la nación, la familia, etc. Y fue así como la ecología se fue transformando lenta, pero seguramente, en un ecofascismo que empezaba a perseguir a toda persona extraña y foránea a la madre tierra. Es así como Hitler inició todo, hermanos. Es lo que vemos hoy en día que está haciendo el Papa Francisco, y por eso este video es tan importante, para que tú puedas entender claramente los eventos que están por ocurrir en este mundo, para que no te cojan por sorpresa, porque en este video te voy a mostrar que tú también eres extranjero en esta tierra, y eso quiere decir que muy pronto vas a ser perseguido, así como los judíos eran extranjeros en la Alemania nazi y poco a poco empezaron a ser excluidos de ciertas áreas, y sobre todo, muy pero muy importante, no podían movilizarse libremente por Alemania, sino que fueron reducidos a vivir en barriadas conocidas como guetos, que hoy a nosotros se nos adoctrina que son ciudades de 15 minutos, pero que en realidad son las mismas barriadas o guetos en donde el pueblo judío estaba recluido y de ahí no podían salir. Hermanos, ¿no es impresionante que todo se repite al pie de la letra? Es de locos. Hoy en día esto se está promoviendo como si nada. Ciudades de 15 minutos. No puedes salir de tu ciudad de 15 minutos porque entonces se te bloquea el código para comprar y vender. Plop. Es impresionante cómo todo lo que hizo el régimen nazi se está repitiendo al pie de la letra, pero ahora como un régimen global donde las personas son engañadas porque no pueden identificar de dónde vienen estas cosas, porque al mismo tiempo se nos muestra la guerra entre Rusia y Ucrania, y se nos muestra que Estados Unidos está de enemigo de China, y también que hay guerra entre China y Taiwán, y se nos muestran estos movimientos que por supuesto dejan a cualquier persona un poco desorientada, porque pareciera que los gobernantes del mundo, los reyes de la tierra, no tienen un mismo propósito, pero el Apocalipsis nos dice que sí lo tienen y que están todos unidos para darle su poder y su autoridad a la bestia. Es de locos, hermanos. Entonces, hoy la madre patria o la madre tierra, el Heimat alemán, no es ese terruño alemán tan amado por Hitler. Hoy es el mundo entero, porque está contaminado, y mira los patitos nadando en petróleo, y mira el pobre oso panda ahí solitario en esa celda. ¡Qué horrible! Hemos destruido la madre tierra, y entonces las personas empiezan a comportarse de forma romántica en torno a la madre tierra. El otro día iba caminando y vi a una señora abrazando a un árbol. Es decir, estas cosas las personas las empiezan a asumir de una manera visceral, que de repente, como nosotros no estamos siendo tomados de sorpresa por estos conceptos, no nos damos cuenta lo que está pasando con la mente de las personas a nuestro alrededor. Es de locos, hermanos. Entonces, eso mismo ocurrió en los tiempos de Hitler. Lo que ocurre es que hoy vamos a contar con otros ingredientes que le van a poner un poco de picante o de sabor, por decirlo así, a este problemilla. Sin embargo, ese tema en donde ahora sí hay desastres naturales, lo cual no ocurrió en los tiempos de Hitler, no se debe a ningún tipo de cambio climático o porque la tierra tenga basura, sino porque
fue algo que Jesús profetizó que ocurriría en el fin de los tiempos. Vendrían terremotos, pestilencias, hambrunas en diversos lugares. Sin embargo, vemos que el anticristo tergiversa esto y lo convierte en un asunto ecológico. Impresionante. Ahora, miremos lo curioso de todo este tema ecológico, porque despierta en las personas un amor por el campo. Un amor por la tierra, por el suelo, la naturaleza, los animales. Todo eso en sí es un panteísmo, como ya sabemos, pero nosotros vemos que el gobierno de Hitler va un paso más adelante en su protección del campo al establecer la agricultura orgánica. La agricultura orgánica no es algo de estos tiempos. Es algo que el primero en implementarlo fue Hitler, como un supuesto sustituto de esta agricultura industrializada que lo que hacía era destruir la Heimat o la madre tierra, pero ahora la agricultura orgánica protege la tierra y de esa forma la madre tierra, entre comillas, siempre producirá alimentos porque no habrá deforestación, no habrá desertificación, porque la agricultura orgánica no destruye el suelo. Y ese es el punto principal de todo esto, porque ahí es donde empieza nuestro estudio bíblico. Empezamos mirando la maldición que Jesús le lanza a Caín por haber derramado la sangre inocente de su hermano Abel directamente a la tierra. Por eso vemos que la maldición de Caín tiene que ver directamente con la tierra y es una maldición radical. Leamos en Génesis 4, versículo 11 al 12. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Hermanos, ¿no es impresionante que los poderosos del mundo nunca han trabajado la tierra y luego sean ellos los que quieren apoderarse de la tierra y establecer leyes para que la tierra sea más fértil y para salvar la tierra? ¿No es eso impresionante? Sobre todo si hacemos un repaso muy rápido de la historia del mundo, mirando por ejemplo el sistema comunista, cómo quiso apropiarse de las tierras de los latifundistas, decomisarlas para que el Estado las pusiera a producir más. Sin embargo, hermanos, ellos no estaban dispuestos a poner una mano en la tierra. Los que tenían que trabajar la tierra eran otros. Y así vemos también el tema de la ecología orgánica, en donde se busca producir pero sin dañar la tierra, es decir, cuidar una tierra para que produzca, pero esa tierra tiene una maldición. La maldición de Caín dice que la tierra no dará su vigor. Entonces, ¿no es interesante que estos gobiernos empiecen a pasar leyes para proteger la tierra, pero quienes defienden todo este sistema son precisamente aquellos que jamás han trabajado la tierra? Uno se pone a pensar, por ejemplo, en el caso de Hitler. ¿Qué pepinos podría saber un político como Hitler, este hombre vestido de militar, con ese bigote así, y se ve que está muy pulcro él con su peinado engominado, como que ni una gota de sudor pasa por su frente? ¿Qué puede saber este hombre de agricultura? Y aún así fue Hitler el primero en pasar leyes de agricultura orgánica. Y eso se debe a lo que la misma Biblia nos muestra, que aquellos que son de la simiente de Caín, debido a que tienen una maldición sobre sus hombros, en donde la tierra no les dará su vigor, son ellos mismos los que tratan de proteger la tierra. ¿No es impresionante, hermanos? Y es eso lo que Jesús le dice a Caín: maldito eres de la tierra, del campo, de la madre tierra.
y cuando cultives la madre tierra, no te dará más su vigor. Es decir, que aquellos que quieren cuidar la madre tierra son los que tienen una enemistad terrible con la madre tierra, porque bajo sus manos la madre tierra, por llamarla así, porque no hay ninguna madre tierra, pero hablando del campo, no les va a producir nada porque tienen la maldición de la simiente de Caín. La tierra no les dará su vigor. ¿No es curioso que ellos sean los que busquen endiosar la tierra y le ponen este nombre como si fuera un ser vivo, llamándolo madre tierra o Heimat en alemán? Y aún el Papa Francisco quiere hacernos reposar a todos en domingo para que la madre tierra esté tranquila y reposada y se regenere. Y que de esa manera entonces la maldición que Jesús le lanzó a Caín y a su simiente no se va a cumplir. Hermanos, ¿no es impresionante? Ahora miremos esta maldición. Cuando Dios le dice a Caín y a su simiente también que sería vagabundo y errante en la tierra. Sin embargo, ahí Caín apela a la misericordia de Dios. Y claro, dice Caín que si esa maldición de ser vagabundo y errante se cumpliera, cualquiera que se lo encontrare por ahí lo mataría. Y es también muy interesante porque exactamente eso fue lo que Caín hizo con su hermano Abel. Caín se llevó a Abel al campo, donde estaban los dos solos, como vagabundos y errantes. Porque le dice Caín a su hermano, salgamos al campo. Es decir, que Abel no estaba en el campo. Y el crimen de Caín ocurrió en el campo, en la tierra, en el suelo. De locos, hermanos. Entonces no olvidemos esto. Caín era un agricultor. Y precisamente la ofrenda que Caín le llevaba a Dios era el fruto de la tierra que él cultivaba. Pero para Dios esa ofrenda no era agradable porque era una salvación por obras, en donde Caín quería mostrarse muy soberbio de su capacidad de ser este gran agricultor que puede traer todos estos frutos a Dios. Mírame, Dios, mi capacidad para hacer producir la tierra. Y por eso esas obras de Caín no fueron agradables a Dios, porque es lo que se llama salvación por obras, hermanos. No es de locos que eso es exactamente lo que promueve la Iglesia Católica, la salvación por obras. Es impresionante. Sin embargo, Abel llevaba unos sacrificios de unos carneros sacrificados, dando a entender que él no podía hacer nada para obtener su salvación con respecto a los pecados que había cometido, y que por eso Dios tenía que proveer un carnero que muriera por los pecados de Abel, y por eso Abel llevaba ante Dios carneros para ofrecerlos ante Dios, mostrándose él inútil para salvarse a sí mismo. Por eso la ofrenda de Abel era agradable a los ojos de Dios. Así que ahí vemos la simiente de Caín representa salvación por obras y la simiente de Abel representa salvados por la gracia. Impresionante. Pero luego Caín pensó entonces que a Dios no le gustaba su ofrenda y que todo era un asunto del campo. Uno se pregunta, ¿es que esto es acaso coincidencia? Que ahora exista esta religión llamada ecología y que ahora se ha convertido en religión de Estado y que se empieza a desatar una agenda de persecución en contra del pueblo de Dios. Sin embargo, hermanos, Caín apeló a la misericordia de Dios. Al fin y al cabo, Dios es misericordioso. Caín no estaba del todo perdido. Caín aún tenía una vía para salvarse, para arrepentirse. Y por esto leemos en el versículo 13 al 15 del mismo capítulo.
Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra. Ojo, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Aquí es donde vemos esta simiente de Caín con la marca o el sello de Caín, que es una profecía de lo que será muy pronto la marca de la bestia, la cual tiene que ver con toda esta religión ecológica mezclada con el cristianismo. De locos. Y muchos esperan, hermanos, que se forme una teocracia, cuando la teocracia se está formando ante nuestros propios ojos, día tras día. Toda esta cuestión climática, y que hay que cuidar a la tierra, y que te van a seguir o rastrear con una huella de carbono, que te la van a calcular con tu propio celular. Cada vez que tú gastes, te van a calcular tu huella de carbono, y luego vas a tener que comprar créditos de carbono para volver a poder operar en la sociedad. Toda esta religión que se forma ante nuestros ojos, esta religión ecológica, hermanos, es la gran teocracia, el Leviatán, se está formando ante nuestros ojos. Entonces, claro, la simiente de Caín empieza a recibir la marca de Caín aún en nuestros tiempos. Y luego también está lo que Dios declara: si alguien le hace daño a la simiente de Caín, 7 veces será castigado. Hablando entonces de las personas que persiguen a otros por su religión, o aquellos que están en contra de sus gobernantes y que desobedecen a sus gobernantes, o que hacen cosas en contra de los gobernantes. Son aquellos que reciben el castigo ese, en donde el que le haga daño a Caín será castigado 7 veces. Así que entonces en ese momento se reversa un poco la maldición que Jesús le hace a Caín, y ya Caín deja de ser errante y extranjero para convertirse ahora en el primer alcalde del mundo. ¡Plop! Leamos en el mismo capítulo del versículo 16 al 17. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Recontra hiper mega plop. Hermanos, ¿no es impresionante que los alcaldes de las ciudades van a jugar un papel primordial en los eventos del fin del mundo y en el establecimiento y la imposición de la marca, el número y el nombre de la bestia? Es de locos, hermanos. Y tú empiezas a ver a los alcaldes inclusive rebelándose en contra de los presidentes y diciendo: ¿sabes qué? En mi ciudad mando yo. Plop. Es la marca de Caín. Es el primer alcalde masónico del mundo. De ahí nosotros conocemos la historia. Desde tiempos antiguos y aún hasta ahora. Los gobernantes se transfieren el poder de generación en generación, padre a hijo, abuelo a nieto, tío a sobrino, bla, bla, bla. Ellos van transfiriéndose el poder, son la simiente de Caín, y por eso nosotros vemos en el Apocalipsis que los reyes de la tierra le dan su gran autoridad, su gran poder a la bestia, al anticristo. Hermanos, es que es de locos. Y luego, ¿qué es lo que estamos viendo en los reyes de la tierra? Ellos quieren proteger el campo, quieren proteger los bosques y que todo esté en perfecto equilibrio hinduista. Pero así no sucede. Hay una maldición sobre la tierra. Sin embargo, la maldición de Caín está ahí, está viva. La tierra no les dará su vigor.
Entonces ellos dijeron, ok, fácil, no hay problema. Nosotros nos ubicaremos en las ciudades y gobernaremos, y ya no seremos errantes y vagabundos en la tierra, y dejemos que otros cultiven la tierra. Pero eso sí, ojo, hay que proteger y cuidar la tierra, no sea que se nos venga la maldición de Caín. Pero no olvidemos también que también Adán tuvo una maldición. La diferencia entre la maldición de Adán versus la maldición de Caín es que Adán sí podía cultivar la tierra y obtener fruto, pero con el sudor de su frente. Y aún de vez en cuando obtendría espinos y abrojos, pero sí podía obtener fruto con el sudor de su frente. Con la simiente de Caín no es así. Ellos de plano ni para qué se iban a estresar. Mejor que se dedicaran a pintarse las uñas y a tener sus manos sanitizadas y desinfectadas, porque de plano la tierra no les iba a dar fruto por más que trabajaran. Entonces dijeron, ya está, vamos a ser alcaldes y gobernadores. ¡Plop! Entonces, hermanos, uno se queda impresionado, pero es que es curioso cómo todo esto va entrelazado. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que todos los alcaldes y gobernadores son de la simiente de Caín. Por supuesto que no podemos ser así de simplistas, porque seguramente tenemos alcaldes y gobernadores que son de la simiente de Abel. Pero también seguramente habrán algunos alcaldes y gobernadores engañados con toda esta fantasía climática y esta religión ecológica y panteísta. Claro que sí, pero de algo sí tenemos total seguridad. El Papa Francisco es el anticristo y él es de la simiente de Caín. Él quiere proteger la tierra y sin embargo jamás hemos visto a un Papa de Roma trabajar, ni siquiera trabajar, mucho menos ensuciarse sus manos con la tierra. Pero sí lo hemos visto besar la tierra. No olvidemos cómo el Papa Juan Pablo II besaba la tierra. ¡Ay, linda tierra, madre tierra! Dame tus frutos. Plop. Eso sí, los voy a esperar aquí sentados en mi Palacio Vaticano. Que sean otros los que trabajen, porque a mí no me dará nunca su vigor. Plop, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Para la simiente de Caín no hay trabajo que valga en la tierra, porque la tierra nunca les va a dar su vigor, no les va a producir nada. Y la simiente de Caín, o el mismo Caín, fundó una ciudad para que sean otros los que cultiven la tierra y les traigan los alimentos a la ciudad, del campo a la ciudad. Nosotros vamos a ver todo tipo de leyes muy pronto en donde se protegen a los agricultores y sobre todo se les incentiva a traer sus cosechas a la ciudad. Alguien dirá, sí, Ecusatón, es obvio. Bueno, hermanos, todo tiene su historia también. Lo más curioso luego es que venga otro hombre llamado Nimrod, que también es de la simiente de Caín. Alguien dirá, pero mira que él no es descendiente de Caín. Pero todo el que haga pecado irreverentemente y cometa pecado soberbiamente es de la simiente de Caín. Nosotros no estamos en un tema racial como estuvo Hitler. No, el tema es totalmente espiritual. Los que pecan y no quieren arrepentirse son de la simiente de Caín. Y los que se quieren arrepentir y buscan que sus pecados les sean perdonados a través de la gracia de Jesús, esos son de la simiente de Abel. Y no es que tienen que ser descendientes de algún israelita en la Israel física, sino que es un tema espiritual. Asimismo, entonces, vemos el caso de Nimrod. Nimrod fundó a Babilonia y Babilonia quiso proteger el campo, la ecología, y sus edificaciones estaban todas llenas de árboles colgantes y de bosques colgantes, todo, por supuesto, encaminado a esta protección del suelo, de la madre tierra. Finalmente, lo peor de todo
es que esto se repite de continuo en la Biblia. Cuando empezamos a echarle ojo a este tema, empezamos a ver coincidencias. Ah, sí, wow, pero un momento. Vemos que Caín le traía a Jehová los frutos del bosque como ofrenda. Asimismo, la simiente de Caín reposa en domingo y la simiente de Abel reposa en sábado. No es un tema racial, es un tema espiritual. Y, por supuesto, los que reposan en domingo van a ver muy pronto que la tierra no les va a dar su vigor, que no empieza a llover, que se secan las cosechas. ¿Qué pasa? Y entonces, bueno, vamos a pasar leyes ecológicas, a proteger a la madre tierra, a tratar de reforestar los suelos, pero así no es la cosa. Hay una maldición sobre la tierra. Entonces, sí, hermanos, el Papa Francisco es el anticristo y él es de la simiente de Caín. Y nosotros vemos los mismos conceptos que enseñó Hitler en la Alemania nazi, son los conceptos que el Papa Francisco enseña en su encíclica Laudato Si, tratando de inducir en las personas un amor por la tierra, por el bosque, y sobre todo que si no cuidamos a la madre tierra todos vamos a morir. Pero entonces el Papa Francisco está en una ciudad. No olvidemos el mensaje del Papa Francisco llamado Urbe et Orbi. Es de la ciudad de Roma para el mundo. El Papa Francisco como alcalde de la ciudad vaticana. Impresionante. Entonces, hermanos, miremos sin embargo la simiente de Abel. Ahora la simiente de Abel es extranjera y errante en las ciudades de Caín. Pero tiene que ser así. De otra forma seríamos de la simiente de Caín. Entonces, mientras que la simiente de Caín empieza a proteger a su madre patria, a su terruño, la simiente de Abel es totalmente ajena y extranjera a esos conceptos. Y esto es así por mandato de Dios, hermanos. Leamos en Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Qué impresionante! Aquí es donde también vemos lo que ocurrió en los tiempos de Hitler, y cómo Hitler se convierte en este hombre citadino, casi que en el faraón de Egipto, y empieza a pasar leyes para proteger su madre patria, su campo, su suelo. Inclusive empieza a vincular a la salud del pueblo con la salud de la madre tierra, lo que se conoce como Volk. Y por supuesto, no es apenas obvio cuál es ese otro pueblo extranjero que está en esta tierra. Así es el pueblo judío. Esos son los malos, porque de nuevo se repite el tema entre Caín y Abel, y se repite en torno al campo, en torno a la maldición que Dios le hace a Caín y en torno a la ofrenda que Caín le hace a Dios. Caín pretende salvarse por las obras. Por eso vemos que este pueblo que es de la simiente de Caín establece una teocracia en donde algo que es totalmente falso, esta ecología panteísta, se convierte en religión de Estado, y luego si tú no les obedeces y no crees en ese ecologismo panteísta, pues entonces ya vas a ver qué es lo que viene. Van a querer derramar tu sangre en la tierra, porque ellos están en un círculo vicioso, en donde de nuevo se repite el mismo concepto: Caín matando a Abel, derramando la sangre de Abel a la tierra, y la tierra
quedando maldita por culpa de Caín. Es así, impresionante, hermanos. Así que el mensaje ecológico empieza a convertirse en una brecha profunda que establece un odio entre los hijos de Caín en contra de los hijos de Abel, porque los hijos de Caín buscan proteger la tierra y salvarse a sí mismos, haciendo obras, cosa que es ofensiva a Jehová, la salvación por obras. Pero además de todo, no solo salvación por obras, sino una religión falsa, una religión mezclada con cristianismo que es falsa. Entonces, ellos pretenden que a través del reposo en domingo, o la adoración al Dios Trinitario, o aún el recibir el bautismo negro, eso va a ayudar a la Madre Tierra, pero es una falsa adoración. Entonces, el pueblo santo de Dios, por otro lado, entiende que mientras viva en las ciudades de Caín, es peregrino y extranjero, es ajeno a esa madre patria o madre tierra o Heimat, y su principal objetivo es guardar los mandamientos de Dios. Pero luego, como a la final, el pueblo de Dios, la simiente de Abel, vive o habita en las ciudades de Caín, entonces empieza esta animadversión en contra de la simiente de Abel, porque no practican los ritos y ceremonias falsos de la simiente de Caín. Se suponía que las modernas constituciones habían zanjado esta vieja lucha. Por eso fue que se creó la Constitución de Estados Unidos, los derechos humanos, donde el Estado no debería asumir ninguna religión como propia. Pero miremos, hermanos, que el demonio es muy astuto y de repente engañó a todo el mundo con esta religión ecológica, con este panteísmo, y ya es demasiado tarde. El Papa Francisco, que es el anticristo, ya ha adquirido demasiado poder. Entonces empieza a darse esta lucha. Luego, por supuesto, el pueblo de Dios, que es la simiente de Abel, no va a hacer nada. Simplemente es la simiente de Caín la que establece su papel activo en contra de la simiente de Abel, persiguiéndola, esclavizándola, aún para que no se vaya de la tierra. Todo esto porque a la simiente de Caín la tierra no le produce los alimentos y no le da su vigor. No olvidemos entonces, hermanos, que Hitler llamó a la tierra de Alemania el sagrado suelo. Y por supuesto, todos los que no eran alemanes estaban como que de alguna manera haciendo un sacrilegio habitando en el sagrado suelo alemán. Es algo que se repite. De nuevo nosotros vemos este establecimiento de un pase verde en donde tú, si no tienes ese pase verde, no puedes pisar el sagrado suelo. Es impresionante. Y por eso nosotros tenemos que entender que somos extranjeros y peregrinos en las ciudades de Caín. Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces miramos cómo Abraham vivía en Babilonia, que era una nación panteísta, tenía ciudades verdes, jardines colgantes, y mezclaba su arquitectura con lo ecológico, y la Gran Babilonia era una ciudad ecológica en donde el panteísmo era la religión de Estado. Y nosotros vemos que Abraham de repente inicia su peregrinaje para salir de esa nación y queda de facto convertido en un extranjero y peregrino de continuo. Eso es lo que el pueblo de Dios debe ser siempre. Leamos en Génesis capítulo 15 versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Es un tema que se repite de continuo, lo que pasó en la Alemania nazi
es similar a lo que pasó con el pueblo hebreo en Egipto. Todos eran extranjeros y peregrinos en tierra ajena. Todos fueron oprimidos y esclavizados por la simiente de Caín. Ahora, de nuevo, no podemos caer en simplismos y tampoco enseñamos a desobedecer a nuestros gobernantes ni a rebelarnos contra ellos, sino al contrario. Enseñamos a obedecer todas las leyes de la tierra en donde habitemos, guardando siempre toda la ley santa de nuestro Padre Eterno. Eso es lo correcto. El caso es que si somos extranjeros y foráneos en una tierra, debemos, por supuesto, estar acorde con las leyes de esa tierra, pero esas leyes de esa tierra nunca deben erigirse por encima de las leyes de nuestro Padre Eterno. De otra manera caeríamos en el mismo problema. Nos haríamos parte de la simiente de Caín de inmediato y empezaríamos nosotros también a derramar sangre inocente y entraríamos en ese horrible círculo vicioso en donde ellos no se arrepienten y creen que se podrán salvar por las obras y luego la religión que profesan es una falsa religión. Así que ni por un lado ni por el otro. Sin embargo, por eso, lo primero que nosotros hacemos es guardar los mandamientos de Dios y luego obedecer las leyes de la tierra extraña o ajena en donde estamos. Y si nosotros hacemos eso, por más que nos opriman, nuestro Padre Eterno nos bendecirá, como está descrito en Génesis, capítulo 17, versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Miremos esta curiosidad en donde esa misma tierra en la que somos oprimidos y esclavizados, ahí mismo donde vivimos como peregrinos y extranjeros, es esa misma tierra que nuestro Padre Eterno nos entregará por heredad. Y no olvidemos que ese también es el meollo del conflicto. La tierra, hermanos. Miremos lo que pasa en la nación de Israel. Aunque sabemos que no es el pueblo de Dios, pero vemos que hay un conflicto entre los israelitas y los palestinos por la tierra. Entonces, el tema es que los que guardan los mandamientos de Dios son los que reciben la tierra por heredad perpetua. Y sabemos que en la nación de Israel, la mayoría de personas no guardan los mandamientos de Dios. Sin embargo, para los que sí guardan la ley de Dios, esa es la promesa, pero que también se convierte en un problema, porque es una ironía. Estos panteístas ecológicos de la simiente de Caín, que establecen esta religión ecológica idolátrica mezclada con cristianismo para tratar de que la madre tierra les provea fruto, cometen un terrible error tratando de proteger la tierra, esa misma tierra que les será quitada por parte del Padre Eterno para que no sea entregada a nosotros. Es una terrible ironía que tal vez les da una rabia inconsciente, que aquella tierra que tanto protegen y la declaran sagrado suelo y que aún establecen parques o bosques sagrados protegidos donde nadie puede entrar, esa misma tierra sea la que les va a ser arrancada y entregada al pueblo santo de Dios. Es una terrible ironía. Pero a la final, hermanos, mientras eso ocurre, nosotros empezamos a ser excluidos porque somos extranjeros y peregrinos, y es impresionante que se empieza a establecer este pase verde global digital y luego el que no tenga el pase verde no podrá viajar, inclusive dentro de su propio país, de ciudad a ciudad y tal vez de barrio a barrio. Quien no tenga el pase verde tendrá que quedarse encerrado en su casa. Es impresionante. Lo que la simiente de Caín trata de hacer es apropiarse ellos de toda la tierra, declarando que ellos están en paz con la tierra, porque tienen un sello, el sello verde. Nosotros ya hablamos de eso en otros videos. Y aunque sabemos que ese pase verde tiene que vincularse con una desobediencia absoluta a la ley de Dios,
el pase verde de por sí como tal, sea como se establezca inicialmente, si es que se vincula al bautismo negro o a alguna otra violación de la ley de Dios, sabemos que no lo podemos recibir. Sin embargo, está por verse cómo se dará esa situación, cómo se vincula ese pase verde con el dinero digital, y también, por el momento, las personas pueden usar el dinero digital. Al parecer, aún no hay una violación directa de los mandamientos de Dios, sea indirecta o directa, aún no la hay. Pero sabemos que ese pase verde va encaminado a convertirse en esa marca de Caín, hermanos, plop, en donde ellos se declaran a sí mismos como ecosostenibles, pero son ellos los que contaminan la tierra, no con basura, sino con sus pecados, y no cualquier pecado, sino que derraman sangre inocente, y esa sangre clama a Dios, porque es derramada precisamente en esa tierra que ellos declaran ser sagrada. ¡Qué loco! Leamos en Génesis capítulo 4, versículo 10 al 11. Y él le dijo: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Muchos tal vez digan: oye, Cusatón, un momentico, ¿qué sangre inocente he derramado yo? ¿Y qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con la anticoncepción? ¿Y qué pasa con los medicamentos hechos con fetos abortados? ¿Qué pasa? ¿Acaso eso no es sangre inocente? Estas cosas que hoy son aprobadas por los gobiernos también son acogidas por la mayoría de las personas como algo normal. Vemos, hermanos, el derramar sangre inocente a la tierra es algo normal. Los que la derraman son la simiente de Caín, no los que sean descendientes de Caín, sino los que derraman la sangre de personas inocentes a la tierra. Esos son simiente de Caín. Es que no olvidemos el caso de Faraón en Egipto, quien mandó a matar a los bebés hebreos varones. Leamos en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Qué impresionante este tema que se repite una y otra vez. El pueblo de Dios esclavizado en naciones paganas que derraman sangre inocente en la tierra. Y ese fue precisamente el pecado de Caín. Y luego esas naciones paganas estableciendo una falsa adoración idolátrica, adorando la madre tierra, el panteísmo, el sol y la luna, plop. Y esa es la maldición de Caín, porque tienen miedo de que la tierra no les produzca fruto. Entonces, ¿qué pasa? Necesitan también del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios sí recibe fruto de la tierra, eso sí, con el sudor de su frente, hermanos. Por eso nosotros vemos que la simiente de Caín establece festivos, y a ellos no les gusta trabajar mucho, porque ni con el sudor de su frente la tierra les da fruto. Sin embargo, a la simiente de Abel sí le da fruto la tierra con el sudor de su frente. Y por eso viene una esclavización. Tú, pequeño amigo que eres simiente de Abel, tú no te me vas a escapar así como así. Tú te quedas aquí esclavo, trabajando, pagando la hipoteca de tu casa por 50 años, pagando tu carro por 15 años, pagando la universidad de tus hijos por 20 años. Tú no te me vas a ir así como así, simiente de Abel. Plop. Leamos en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 8. Dijo luego Jehová:
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido de sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Esa tierra que fluye leche y miel. Por supuesto, nuestro Padre nos habla simbólicamente. No es que es una tierra que esté llena de leche y de miel, sino que es una tierra donde hay abundancia de fruto de la tierra. Qué impresionante, porque sigue el mismo tema. Miremos, hermanos, cómo Hitler pretendió hacerle creer al pueblo alemán que el pueblo judío estaba enfermo, era una bacteria que contaminaba su terruño alemán, su madre tierra. ¿Y qué es lo que hace Hitler? Él no los expulsa, sino que los somete a trabajar ¿en dónde? En campos de concentración, hermanos, en campos. Ahí mismo donde Caín mató a Abel, en el campo. Y eso es lo mismo que hizo el faraón de Egipto. Leamos en Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 14. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Ahí tenían al pueblo de Dios en el campo, recogiendo por todo el campo lo necesario para construir las ciudades del pueblo egipcio. Es de locos, hermanos. Es decir, que si no es por el pueblo de Dios que hizo que el campo egipcio produjera, el pueblo egipcio ni siquiera hubiera podido construir sus ciudades. Si fuera solamente por los egipcios, ese pueblo nunca hubiera progresado. Yo me pregunto si tal vez Alemania no llegó a ser lo que fue gracias al pueblo hebreo. Y por eso tal vez Alemania nunca más ha vuelto a ser lo que fue, porque expulsaron a todos los hebreos. Es tremendo, hermanos. Entonces, el pueblo de Dios es esclavizado, así como Hitler también obligó a los judíos a trabajar en campos de concentración. Esto se repite, hermanos, y empieza con la inflación. La inflación es la mejor arma de esclavización, porque tu dinero nunca alcanza y siempre tienes que trabajar y nunca puedes lograr conseguir el dinero necesario para salir de la ciudad de Caín a otra parte. No puedes, no te alcanza. Cuando vienes a ver, la tierra está muy costosa. Es curioso. Luego la simiente de Caín decreta políticas para proteger el campo y luego ellos mismos nunca han trabajado en el campo. Sus uñas están siempre brillantes, pulidas y embarnecidas. Luego declaran a la madre tierra como sagrada, pero finalmente ellos no trabajan la madre tierra, por llamarla así. Es el pueblo de Dios el que le saca fruto a la supuesta madre tierra. Hermanos, es una ironía tremenda. Miremos cómo aún Jesús, cuando vino a esta tierra, él mismo fue extranjero y peregrino. Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 15 al 18. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Impresionante. Ahora, hermanos, cuando habitamos en tierra extranjera, no estamos a gusto con las tradiciones y los festejos, la comida, aún de aquella tierra donde nacimos, que pareciera que fuera nuestra tierra, pero luego
No estamos a gusto con sus tradiciones, ni con sus comidas, ni con sus festejos, porque somos extranjeros en nuestra propia tierra. Y por eso estamos en continuo de aflicción. Y los que viven felices en su terruño están demasiado felices porque la música de su tierra los vuelve felices. Sin embargo, nosotros escuchamos esa música y no entendemos qué les puede causar tanta felicidad. El caso, por ejemplo, de la ranchera en México. Sí, hay personas que tienen una voz muy bella y uno puede como que admirar la voz, pero no entiende uno ese sentimiento de felicidad que les da a las personas al escuchar una ranchera. Hermanos, y es porque somos extranjeros y advenedizos aún en lo que pareciera ser nuestra tierra, pero somos ajenos a esa tierra. Es impresionante entonces, pero el resto de personas andan de lo mejor en su tierra. Todo para ellos es felicidad, porque viven y disfrutan sus tradiciones y lo publican en sus redes sociales y en realidad están muy felices. Y uno a veces no entiende esa felicidad, pero va ligada a la tierra. En parte hasta es verdad. Uno se queda impresionado porque no hay ser que parezca conocer mejor al ser humano que el anticristo. Y es cierto, no hay cosa que cause más felicidad en el pueblo que su terruño, su madre tierra, su región. Y hay todas unas zonas que viven felices en torno a estos regionalismos. Es de locos. Y nosotros, sin embargo, no guardamos las tradiciones de ellos, ni comemos su comida, ni aún, por ejemplo, en el caso de la Semana Santa, ellos, curiosamente, lo que más comen es cerdo. Y resulta que el cerdo es inmundo. Y luego, si nos fuéramos para Israel, en Israel no aceptan a Jesús como su Salvador. Ni siquiera si lo llamaras Yahshua o Yeshua o Joshua. A ninguno de ellos, como los quieras llamar, lo aceptan como Salvador. Así que aún en Israel seríamos extranjeros también. Entonces miremos, hermanos, que claro, es muy fácil establecer una división, un muro de separación entre un pueblo que está feliz con las tradiciones de su madre tierra versus otro pueblo extranjero y foráneo que no guarda esas tradiciones. Y eso fue lo que aprovechó Hitler para perseguir al pueblo judío, una vez que introdujo estos conceptos que luego desarrollaron un fervor nacionalista en los alemanes. Luego siguió la persecución al pueblo judío. Es impresionante. Ahí es cuando el pueblo alemán se considera el Volk, un pueblo especial conectado a la madre tierra, y por tanto ningún otro pueblo podía entrar en esa conexión. Y esto fue lo que hizo la ecología, porque es una religión pagana, por supuesto, ¿qué más podíamos esperar? Sus resultados serían horripilantes. Y nosotros vemos entonces que es curioso a la final Hitler defendiendo la tierra, cuando Hitler era un militar. Si es que en realidad fue militar, Hitler era un político, nunca trabajó la tierra, sin embargo él defendía la tierra. Es una ironía inexplicable, solo entendible cuando la analizamos a la luz de la maldición de Caín. ¿No es impresionante, hermanos? Entonces, asimismo tampoco hemos visto jamás a un papa de Roma coger una pala o un hacha. Bueno, por ahí vimos al Papa Francisco tomar una pala para sembrar árboles. Es una terrible ironía también, porque a la final lo hace precisamente para proteger la tierra, pero no trabaja la tierra. Lo hace simplemente por el show mediático de lo que eso puede ocasionar en la mente de las personas. Es todo un teatro, obviamente. Él realmente no sale a sembrar árboles en un jardín. Tal vez alguien dirá que es obvio por su edad, pero ningún papa jamás lo ha hecho. Sin embargo, son ellos los que claman defender a la madre tierra. Es impresionante. Ahora, los fariseos en los tiempos de Jesús
tenían los mismos conceptos hitlerianos, el mismo concepto del Volk, y el Volk ligado a una madre tierra. En este caso, la madre tierra era Jerusalén, una ciudad que se consideraba como tan especial, la ciudad de Dios, la madre tierra de Dios, y el pueblo de Jerusalén, el Volk, un pueblo especial, que era superior a los otros pueblos. Miremos que también es el mismo concepto. Lo tenían los fariseos y todos los judíos en general, el concepto de el judío versus el gentil, siendo el judío de mejor raza y el gentil siendo inmundo. Y luego Jesús vino a enseñarles un momento, como dice el apóstol Pablo, no hay nada inmundo en sí mismo, no queriendo decir que no hay animales inmundos, sino queriendo decir que no hay seres humanos inmundos en sí mismos. Es decir, que es el pecado el que hace inmundo al ser humano, pero no que una persona sea inmunda para siempre. Pero este es el mismo concepto, hermanos, y es impresionante que los judíos en Alemania recibieron una cucharada de su propia medicina, porque ellos se creían una mejor raza, un Volk. Y luego cuando Jesús vino como extranjero y advenedizo, pues entonces empezó esta lucha entre ese Volk versus Jesús, que es también la simiente de Caín versus la simiente de Abel. Leamos en Juan capítulo 11, versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahí lo tenemos, hermanos, es de locos. El Volk, el pueblo, sí, pero no cualquier pueblo. Es un pueblo que está en Jerusalén. Jerusalén es la madre patria, la madre tierra. Y luego, este ser humano extranjero que viene de alguna manera a desestabilizarlo todo. Desestabilizar a Jerusalén como la madre tierra y al Volk judío para luego tratar de incluir a otros habitantes de la tierra, por ejemplo a los samaritanos, los cuales no hacían parte del Volk. Y entonces, oye, ¿cómo así? Esos samaritanos son extranjeros. ¿Cómo así que el buen samaritano? No, es el buen judío. Entonces, Jesús se metió en este enredo, hermanos, y recibió esa persecución de la simiente de Caín. Jesús debía morir para tratar de salvar a la madre tierra. Y resulta que esa es la misma maldición de Caín. Al hacer derramar sangre inocente en la tierra, lo que estaban haciendo era recibir la maldición de Caín. Y luego, ¿qué le pasó a Jerusalén? Fue arrasada. Es decir, Jerusalén nunca más le dio su vigor al pueblo judío. Fue totalmente arrasada. Es de locos, hermanos. Todo está conectado. Entonces vemos que el pueblo hebreo se convirtió también en un pueblo nazi, aunque ni siquiera Hitler estaba en los pensamientos de sus papás en esos días. Pero el pueblo hebreo tenía el mismo concepto que tuvieron los nazis, estableciendo ritos y tradiciones alrededor de una ciudad, alrededor de una nación, y todo enmarcado en un pueblo que se creía santo, especial, de una raza superior. ¿No es impresionante eso, hermanos? Y luego finalmente los judíos vienen y reciben una cucharada de su propia medicina en Alemania, cuando Hitler repite todo lo mismo que ellos le hicieron a Jesús. Y ahora Hitler dice: nosotros somos el pueblo especial, somos la raza pura, nuestras ciudades son las ciudades especiales, y ustedes judíos son el pueblo extranjero y advenedizo. ¿No es impresionante, hermanos, que se les repitiera todo así mismo como ellos se lo aplicaron a Jesús, pero ahora en la contra del pueblo judío, cuando Hitler establece los mismos conceptos, pero en su contra? Hermanos, es de locos. Ahora, cuando nosotros entendemos el concepto del pueblo de Dios, el cual debe ser siempre extranjero y foráneo,
Y luego, el que no es extranjero y foráneo en la tierra que tenemos hoy en día, no es pueblo de Dios. Y esto mismo lo vimos en Jerusalén. Aquellos que no estuvieran dispuestos a abandonar la madre patria, esos se perderían para siempre, hermanos. Miremos esto tan impresionante en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. De Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y solo los que hicieron eso se salvaron. Y miremos cómo esto se repitió en la Alemania nazi. Los que salieron huyendo de Alemania se salvaron del horror nazi. Los judíos que escaparon de Alemania, huyendo de esa madre patria, se salvaron. Los que se quedaron ahí, hermanos, recibieron una cucharada de su propia medicina, es decir, se les repitió todo al pie de la letra. Lo mismo que le aplicaron a Jesús, fue lo mismo que Hitler le aplicó a ellos. Hermanos, ¿quién se puede inventar semejante cosa? Ahora ya no eran ellos en su tierra creyéndose un pueblo especial, no. Ahora era Hitler en su Alemania, quienes se creían un pueblo especial. Y ahora, ¿quiénes eran los extranjeros y advenedizos? Era el pueblo hebreo, hermanos. Impresionante la ironía. Y solo los que huyeron de la madre patria se salvaron precisamente de los horrores que Hitler emprendió en contra de los judíos. Los que quisieron quedarse tratando de unirse con el Volk, tratando de apropiarse también de esa madre patria, esos recibieron los terribles horrores que Hitler le aplicó a los judíos. Es decir, hermanos, es impresionante y uno se pregunta, ¿acaso esto es coincidencia? Es que es imposible. Y lo peor de todo es que ahora el Papa Francisco quiere hacer lo mismo que hizo Hitler, pero a nivel global, estableciendo ahora un bien común global, una madre tierra global, un terruño global. Y la pregunta es esta: ¿acaso tú dejarás de ser extranjero y advenedizo para unificarte con el Volk o el pueblo global? Ya sabes qué es lo que va a pasar. Lo vimos en Jerusalén, lo vimos en Egipto, lo vimos en la Alemania nazi. Los que se queden, hermanos, los que no se consideren a sí mismos como extranjeros y advenedizos, van a recibir los horrores, hermanos. Esto es lo que conocemos como ecumenismo. Es una unificación. Ecumenismo es para unificarse con el Volk. Entonces leamos, hermanos, lo que dice Lucas capítulo 4 versículos 5 al 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Ahora, hermanos, no es de locos que la palabra griega usada para la frase reinos de la tierra es oikumene. Y resulta que oikumene en español significa ecumenismo, recontra mega plop. Es decir, que el demonio le estaba pidiendo a Jesús que hiciera ecumenismo. Pero esto va todavía más lejos, hermanos. La palabra griega oikumene, que ya vimos que significa también ecumenismo, de una forma sofisticada en el español, porque ecumenismo es una palabra sofisticada, pero de una manera más sencilla, oikumene traduce casa, hogar. Sí, hermanos, casa común, terruño. Literalmente el demonio pretendía que Jesús dejara de ser extranjero y peregrino en esta tierra, y el demonio le daría ¿qué? Le daría el terruño. Toma, Jesús,
este terruño, esta madre tierra, es mía y te la voy a dar a ti para que hagas parte del Volk y establezcas tú también este vínculo entre tú y la madre tierra, así como el pueblo y la madre tierra, todos unidos, todos en torno a la madre tierra. ¡Plop! Miremos lo impresionante, hermanos. Qué sutil es el engaño del demonio, porque pareciera un atajo prometedor. Muchos ateos se rascan la cabeza diciendo: caramba, tantas muertes, millones de personas que han fallecido en guerras a través de los siglos. ¿Por qué, Jesús, no aceptaste la oferta del demonio y tomaste los reinos de la tierra? Esa casa común. Hubieras evitado millones de muertes. Pero si Jesús hubiera aceptado la oferta, Jesús hubiera dejado de ser extranjero y advenedizo para convertirse ya en un miembro del Volk, y ahora estaría vinculado a la madre tierra, que es oikumene. ¿Y qué es lo que hubiera pasado? ¿Qué es lo que hubiera pasado, hermanos? Jesús habría muerto igual, pero ahora su muerte hubiera sido totalmente en vano. De nada hubiera servido, porque Jesús habría hecho algo que fue lo mismo que hizo Caín. Caín pensó que podía salvarse a través de las obras y a través de su falsa adoración a la madre tierra. Hubiera sido un total desastre. Miremos entonces lo que el Papa Francisco nos dice cuando nos habla de cuidarnos del cambio climático y nos dice que muchas personas van a morir por el cambio climático. Claro, nosotros no queremos que nadie muera. El Papa Francisco luego nos dice: por esto deben reposar en domingo, para evitar que las personas mueran por el desastre climático. Así como Jesús, cuando fue confrontado con la propuesta del demonio, pensó en los millones y millones de personas que morirían a través de las eras por culpa de las guerras instigadas por el demonio. Pero no es la manera correcta de evitar estas muertes, porque finalmente lo único que hubiera hecho Jesús es unificarse con la simiente de Caín. Si luego nosotros pretendemos querer evitar que otras personas mueran unificándonos con la simiente de Caín, lo único que estamos haciendo es echándonos la sangre inocente de aquellos que mueren sobre nuestras cabezas. Es impresionante, hermanos. Entonces no olvidemos esta agenda que se aplicó en el 2020, en donde si tú no recibías la sangre inocente en tu brazo, luego tú eras declarado como culpable de las muertes de otras personas que tú ni siquiera conocías. Y vemos que fue la misma estrategia que usó el demonio en contra de Jesús. Pero Jesús no podía hacer ese oikumene, no podía vincularse a la madre tierra, y asimismo nosotros tampoco podemos. Nosotros de primero siempre debemos guardar la ley de Dios, guardar sus mandamientos, primero que todo, primero que cualquier cosa, y luego obedecemos las leyes de la tierra. Pero, por supuesto, hermanos, que un mandamiento es el sexto mandamiento, que dice: no matarás. Y nosotros no podemos unificarnos nunca con aquellos que derraman sangre inocente. Jamás, hermanos. Y este es el tema, porque la maldición de Caín gira y gira en torno a la sangre inocente que es derramada en la tierra. Y luego ellos la llaman madre tierra. Pero es una tierra que abrió su boca para recibir la sangre. Entonces Dios también culpa a la tierra. Por eso es que esta tierra debe ser totalmente destruida con fuego. Es así, esta tierra tiene una maldición, y esa maldición no va a detenerse por más de que nosotros hagamos obras u ofrendas para que esa maldición se detenga. No hay manera. La maldición va a seguir porque se sigue derramando sangre inocente y no hay manera de evitarlo. El Papa Francisco pretende hacernos creer que es posible evitar que esta tierra esté maldita,
si abandonamos el consumismo, la modernidad y la industrialización, cosas que son una trampa, porque ya vimos que hacen parte de toda esta agenda hitleriana de protección a la madre tierra. Abandonar el consumismo para proteger la Heimat. Finalmente, esta Heimat, esta madre tierra, está maldita. Nada puede hacerse, por más de que la simiente de Caín quiera tratar de restaurarla, no será posible, porque tiene una maldición, y lo único que podrá quitarle esa maldición es que sea purificada por fuego. Por esto vemos que de nada hubiera servido que Jesús hubiera aceptado la oferta del demonio. ¿Acaso Jesús hubiera podido evitar que todos esos millones de muertes que han ocurrido desde que Jesús vino aquí a la tierra hasta la fecha hubieran seguido pasando? No, porque la tierra hubiera seguido estando maldita, porque la tierra también es culpable, porque abrió su boca para recibir la sangre de Abel. Y asimismo, Dios entonces declara que la tierra también está maldita. Y entonces no hay forma de solucionar esto. Por eso nosotros miramos hacia el cielo, miramos hacia la ciudad celestial, para que Jesús venga y nos rescate de esta tierra maldita y nos lleve a una mejor patria. No olvidemos también, hermanos, que Adán también recibe una maldición y que luego la tierra también es maldita por culpa de Adán. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, así está la cosa. Mientras tanto, nosotros unificamos dos conceptos. El que es extranjero guarda los mandamientos de Dios. Leamos en Salmos capítulo 119 versículo 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Ahí tenemos el vínculo perfecto entre ser extranjero en esta tierra y guardar los mandamientos de Dios. Es impresionante. Los que somos peregrinos y forasteros guardamos la ley de Dios, mientras que los que están muy a gusto en esta madre tierra, en esta casa común, no guardan los mandamientos de Dios, sino que obedecen a el gran Caín, el anticristo. Y ellos no se quieren arrepentir, antes ellos hacen oikumene, establecen un vínculo entre ellos, todos unificados marchan juntos por amor a la madre tierra. Y tú vas a ver marchas en tu ciudad, en donde todas las religiones marchan juntas en torno a tu ciudad. Leamos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén, hermanos. No olvidemos nunca que esta tierra no es nuestra casa. Y sin embargo, abramos los ojos a todas esas otras religiones que enseñan que Jesús va a reinar en esta casa por 1000 años. Es una contradicción rotunda. Tú has visto a través de este estudio bíblico que eso es imposible, y que si alguno se llegare a presentar diciendo que es Jesús y que va a reinar aquí por 1000 años, tenemos que entender que ese es un falso Cristo, porque el verdadero Jesús es extraño a esta tierra, porque esta tierra abrió su boca para recibir la sangre inocente. Entonces, esta tierra debe ser destruida, porque Dios la culpa también a la tierra, hermanos. Es así. Por eso nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, porque es lo único que nos va a hacer que seamos rescatados y sacados de esta tierra para ser llevados a la santa ciudad. Leamos en Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué mejor amigo del mundo que un político, hermanos? Y esto es un mensaje de reprensión a todo gobernante. Si quiere vida eterna,
Entienda muy bien esto. Si tú te sientes muy soberbio y muy orgulloso en tu cargo de gobernante, ten cuidado. Todos te aman, vas por ahí saludando y todo el mundo sale a saludarte. Eres actor, eres futbolista y todo el mundo te ama. Eres enemigo de Dios. Y por supuesto esto también va para la persona del común, la persona que es pobre, pero que está tan feliz con sus tradiciones y que siempre está contenta cuando viene un festivo, cuando viene el domingo y se reúne en torno a las tradiciones de su pueblo. Entonces eres amigo del mundo también. Y si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Así que es difícil ser extranjero en una tierra. Es que los que hemos sido extranjeros en tierra ajena queremos dejar de ser extranjeros y queremos unirnos a esa tierra, pero la palabra de Dios nos dice no es así. Tú eres extranjero y advenedizo. Por donde quiera que tú vayas, siempre serás extranjero en esta tierra. Y así debe ser si guardamos los mandamientos de Dios. Porque si no guardamos los mandamientos de Dios, por supuesto que hemos hecho oikumene. Hemos hecho un vínculo entre la madre tierra y el pueblo. Y ahora nosotros hacemos parte de ese pueblo y ahora somos la simiente de Caín, y lo que sigue para nosotros es que derramemos sangre inocente. ¿No lo vimos ya, hermanos, en el 2020? ¿Qué le ocurrió a los que quisieron hacer oikumene? Que porque si no lo hacían, otras personas iban a morir. ¿No tuvieron que derramar sangre inocente? ¿No tuvieron que recibir la sangre de un feto abortado en su cuerpo? Es decir, es un círculo vicioso que se cumple al pie de la letra. Es impresionante, hermanos. Y lo hemos analizado a través de toda la historia, a nivel global, a nivel nacional, a nivel de ciudad. Lo hemos analizado a nivel particular, a nivel de un pueblo. Es decir, son principios tan impresionantes que se cumplen a través de todo, que nadie puede refutar esto, hermanos. Así que miremos hacia el cielo. Jesús viene pronto. Jesús viene antes del 2031. Tal vez mucho antes del 2031. Estemos preparados y nunca hagamos oikumene. Hermanos, guardemos la ley de Dios porque Jesús no demora. Hasta pronto.